partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Gulik Sarkaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales de RCR750, @rcr750.com, rcr.tv y RCR750. En YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, y la personal, @FM_Fernández. Con los hashtags Monitor de DH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en DH Monitor. Hoy miércoles 11 de mayo de 2022 contamos con el invitado Omar Zambrano. Omar Zambrano es un joven economista. Estoy acostumbrado a hablar con abogados siempre, ¿no? Pero bien importante el perfil profesional de Omar Zambrano. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, ya nos dirá en qué disciplina. Es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un magíster de la Universidad Central de Venezuela y también un magíster en Harvard University en desarrollo económico. También fue economista del Banco Central de Venezuela. Lo hemos invitado para hablar sobre el siguiente tema, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las sanciones? ¿Han empeorado los derechos humanos? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y qué habría que hacer? Así que bueno, bienvenido Omar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas tardes Fernando, encantado de estar aquí en este espacio. Magnífico, Omar. Vamos a entrar de una vez en el tema, ¿no? El asunto de las sanciones internacionales ha tenido diversas interpretaciones. La mayoría de ellas afirman, sin mucho fundamento, en mi opinión, al menos desde el punto de vista jurídico, que las sanciones han ocasionado la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Y otras han dicho que aunque no las hayan ocasionado esta emergencia humanitaria, sí la han empeorado. Y he leído con mucha atención un hilo en Twitter que tú has lanzado hace una semana o 10 días, algo así, en el que hace un análisis técnico-económico sobre este supuesto impacto. Y nos gustaría empezar por ahí. Y acláranos también, por favor, ¿qué enseñas en la Universidad Católica Andrés Bello? Muy bien. Bueno, gracias, Fernando. Yo, como dices, soy economista, originalmente graduado de la Universidad Central de Venezuela. Sí, comencé mi carrera en el Banco Central de Venezuela hace muchos años. Luego estuve por más de una década afiliado al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID. Entonces yo fui economista principal del BID y estuve viviendo en varias ciudades de la región. Estuve no solo en Washington, sino también viví en Bolivia, viví en Perú, también en República Dominicana, antes de regresar a Venezuela hace relativamente pocos años, ¿no? Hace 4 o 5 años. Y desde entonces estoy dando clases en la Católica y yo soy profesor de un curso de los últimos semestres de la Escuela de Economía que se llama Teoría y Política del Desarrollo Económico, ¿no? Entonces esa es mi especialidad. Esa es mi especialidad y ahí estoy en la Católica felizmente dando clases, ¿no? Entonces, para entrar de lleno a tu pregunta, es una pregunta complicada porque es una pregunta que tiene múltiples dimensiones y como múltiples aristas, ¿no?
Y yo creo que tiene dos partes también. La primera es sobre si la crisis humanitaria antecede o no a las sanciones, ¿no? Y eso yo creo que hay bastante consenso y bastante evidencia, además, de que lo peor de la crisis humanitaria y la crisis humanitaria, digamos, en su pico, en su estado más grave, se gestó y se desarrolló en un periodo previo a las sanciones, ¿no? De hecho, las primeras sanciones sectoriales, las primeras sanciones que realmente pusieron, digamos, trabas al accionar del sector público venezolano, son de agosto o septiembre del 2017. Y ya en 2017 la crisis humanitaria venezolana, digamos, estaba en su máximo apogeo. Entonces, es bastante trivial, digamos, afirmar que la crisis humanitaria, o por lo menos lo peor de la crisis humanitaria, se gestó antes de la crisis, antes de las sanciones sectoriales, ¿no? Por supuesto, antes de las sanciones sectoriales hubo un periodo amplio de sanciones individuales sobre personas, ¿no? Sobre personeros ligados al sector público venezolano, que tenían carácter, digamos, absolutamente individual. Es difícil afirmar que las sanciones individuales tienen algún efecto sobre la conducción de la crisis. Pero bueno, creo que la primera parte, yo creo que no hay tanta polémica. Más polémica hay sobre la segunda pregunta, si las sanciones han agravado o no la situación humanitaria en Venezuela. Y yo creo que diferente a lo que uno pudiera pensar, o contraintuitivamente a lo que uno pudiera pensar, en Venezuela ocurrieron dos hechos en paralelo, ¿no? O sea, como que la ola de sanciones sectoriales que afectaron ciertamente, y eso hay que aceptarlo, digamos, afectaron la capacidad y el espacio de accionar de algunos órganos del sector público venezolano, en particular PDVSA, o la capacidad que tenía el Banco Central de Venezuela para mover sus reservas internacionales. Digamos, esa capa de sanciones sectoriales también se produjo en paralelo con cambios importantísimos en la conducción económica de este país. Entonces, cuando uno observa los resultados de esto, uno observa, y este es como el primer hecho que hay que afirmar, y era un poco el argumento que yo hacía, que hay una correlación temporal muy fuerte entre el inicio de las sanciones sectoriales y la mayor disponibilidad de bienes esenciales humanitarios, es decir, alimentos y medicinas. Cuando uno ve y se mete, digamos, de lleno a los datos de lo que esta economía venezolana estaba importando antes y después de esas sanciones, uno no puede sino afirmar que es a partir de las sanciones sectoriales, que empieza, por el contrario de lo que uno pudiera pensar, empieza a mejorar el abastecimiento de medicinas y alimentos que habían estado en el centro de la formación de esta crisis humanitaria tan profunda y tan perversa que nos afectó a partir de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Entonces, ese es un hecho incontrovertible, y es que la mayor disponibilidad de bienes alimentarios y de medicinas ocurre asociado temporalmente con las sanciones sectoriales. Ahora, podríamos debatir si esto es consecuencia o no de las sanciones. Algunos dicen que sí, porque bueno, el sector público venezolano se vio obligado a cambiar la orientación de sus políticas económicas para permitir cierta liberalización de la economía venezolana. Algunos dicen que no, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que el cambio de rumbo iba a ocurrir independientemente de lo que pasó. Entonces, más bien la mejora no ha sido mejor o no ha sido mayor por culpa de las sanciones. Lo que sí es cierto es que es muy poco factible o muy difícil afirmar que en general la situación humanitaria venezolana está peor desde el 2017 para acá, porque ha sucedido todo lo contrario. Y esto no quiere decir, por supuesto, que hay un sector de la población venezolana que sigue sumida en la más profunda crisis humanitaria, ¿no? Un sector, sin duda, persiste, hay un sector de Venezuela donde persiste la crisis humanitaria, pero en general los indicadores de bienestar, de pobreza, de vulnerabilidad, etcétera, han estado más bien mejorando desde el 2017 para acá.
Pues qué interesante. Es un argumento complicado. Sí, pero qué interesante ese hallazgo, porque sí es verdad que ha mejorado la situación debido pues a una liberalidad, que es una liberalidad provisional, debido a la ley antibloqueo, que permite inaplicar normas preexistentes. ¿Y qué conforman esas normas preexistentes? Los 300 y pico de decretos leyes, los 3 planes de la patria y toda la normativa que se ha creado de control de precios, de intervención de empresas, de expropiaciones de empresas, etcétera, que ha generado un gran desempleo. Pero, digamos, el tema de la liberalidad puede cambiar en un instante, ¿no? Fíjate que se volvió a decretar el cese de aranceles, es decir, no se paga arancel de aduana por importar cualquier cosa, desde un Ferrari hasta una docena de metros. Entonces, esa es la famosa liberalidad que ha habido. De resto, no observo desde el punto de vista normativo que haya, digamos, una nueva política económica. No sé qué piensas tú. Sí, te perdí por un segundo, pero entiendo el argumento perfecto. Definitivamente, lo que hemos observado es una estructura legal, digamos, que por muchos años, durante, digamos, todo el periodo de los últimos 20 años, se montó una estructura legal de controles y de hostigamiento hacia el sector privado que ahora ha sido inaplicado, ¿no? Entonces, ha sucedido básicamente 3 cosas, ¿no? Por un lado, el gobierno dejó, digamos, avanzar la dolarización transaccional de la economía. Por otro lado, dejó de aplicar todo este set de reglas y de normas y de leyes que eran realmente punitivas frente al accionar del sector privado. Y por otro lado, básicamente, digamos, esta política de puertas abiertas de aduana, ¿no? De importación libre de bienes de consumo final, ¿no? Entonces, estas 3 cosas, dolarización, inaplicación de controles y libre comercio a través de las aduanas, han producido estos brotes verdes de la economía venezolana que han permitido mejorar sustancialmente el abastecimiento, ¿no? El abastecimiento en todos los sectores y de todos los productos, pero en particular de alimentos y medicinas. Entonces, y los indicadores muestran eso. O sea, yo creo que es indudable que frente al punto más bajo de la crisis económica venezolana, que yo la pongo en más o menos entre 2017 y 2018, lo que estamos viendo ahora es una mejora relativa, sustancial, y una economía que cayó tremendamente, profundamente durante muchos años, y que ahora es solamente una fracción de lo que llegó a ser en algún momento, y que desde ese piso estamos como empezando a crecer de nuevo un poco, ¿no? Entonces, pero esa mejora se siente sobre todo en los centros urbanos de Venezuela, ni siquiera en todos los centros urbanos, diría yo, y a veces está incluso circunscrita a espacios territoriales dentro de esas ciudades, ¿no? Entonces, es esta cosa de las burbujas, de la economía, de la reactivación del comercio y servicio orientado al consumo, o lo que algunos han llamado la burbuja económica, ¿no? Lo cierto es que esto ha tenido, digamos, ciertos efectos sobre la economía venezolana, y cuando uno observa los indicadores de bienestar y los indicadores de bienestar socioeconómico de los venezolanos, se observa una mejora relativa con respecto a esos peores años de la crisis en 2017-2018. No quiere decir que Venezuela se arregló, ni mucho menos, pero sí se ve que aquellos que se han podido insertar a este proceso económico, digamos, que está floreciendo, que no son todos, y no todos pueden ni podrán, han logrado mejorar un poco, ¿no? Pero hay ciertos sectores de la economía venezolana, y esa es parte también de mi trabajo en los últimos años, que tienen barreras estructurales para gozar de los beneficios de este crecimiento y se están quedando atrás, ¿no? Entonces, lo cierto es que el argumento fundamental de aquellos que dicen que las sanciones han empeorado la crisis en Venezuela no se sostiene con la evidencia. Y esto no es una defensa, por supuesto, de las sanciones, porque yo creo que las sanciones además tenían objetivos políticos que no han sido alcanzados, etcétera, 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 que esa no es mi área de expertise. Yo no voy a opinar sobre si las sanciones han sido políticamente correctas o no.
pero sí creo que es difícil argumentar que las sanciones han empeorado las condiciones socioeconómicas del país, porque ha sucedido exactamente todo lo contrario, debido al cambio de rumbo de la política económica del gobierno, temporal o circunstancialmente lograda, pero que sí ha tenido ciertos efectos. Entonces yo creo que eso también es bastante poco controversial decirlo. Lo que sí sería una pregunta a responder es si lo que hizo, digamos, este cambio de rumbo que tú y yo estamos mencionando, esta desaplicación de este régimen de controles, fue producto o no fue producto de las sanciones. O sea, no sé si fue el gobierno obligado por las circunstancias o fue, digamos, con convencimiento propio, digamos, de un cambio de rumbo por convencimiento. Yo, como no sé cuál es la función de decisión del sector público, no lo puedo afirmar, ¿no? Sí, eso sí lo hemos visto con varios abogados que han analizado el tema de la ley antibloqueo. Y parece ser que es por ahí esa norma circunstancial que permite inaplicar normas que se mantienen vigentes. Lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico, porque la justificación jurídica de una norma es su aplicabilidad. Es decir, se crean normas para que se apliquen, ¿verdad? Para que se cumplan, y toda la autoridad del Estado es para obligar a la población a que las cumplan. Pero entonces, al inaplicarlas, pero mantenerlas vigentes, se crea una especie de esquizofrenia desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y eso, bueno, es como una espadita de Damocles. Lo que quiere decir es que en cualquier momento, si se deroga o se anula la ley antibloqueo, o simplemente se dice, ahora no se aplica esta norma, se aplica esta otra, o a ti, Omar, te la aplico, pero a Fernando no se la aplico. Entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Esa es la desventaja de este tipo de marcos jurídicos tan cuestionables, pues, ¿no? Ahora bien, tú hablabas de las llamadas sanciones sectoriales. Yo he venido estudiando este tema de las sanciones del año de 1995 con motivo de mi desarrollo profesional. Y las llamadas sanciones sectoriales las define, por ejemplo, la OFAC, cuando designa todo un conjunto de instituciones. Y aquí en Venezuela las únicas sectoriales que he encontrado son las de venta de armamento militar, para evitar que haya violaciones de derechos humanos. Y las llamadas individuales se dividen en dos: a personas naturales y a personas jurídicas, donde está el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, y nuestra empresa líder, que es PDVSA. Entonces, no se trata, pues, desde el punto de vista al menos normativo, de una sectorialización, que es a toda la economía, porque de hecho hay licencias específicas para todos los bancos que están designados, ¿no? Venezuela, Bandes, etcétera. Pero, digamos, es como muy restrictivo. Entonces, hay un segundo tema que es bien importante a analizar, porque sí, el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos, que son las cosas más sensibles para la población, está absolutamente permisado. Entonces, no sé qué piensas tú de esa situación y de esas contradicciones de orden normativo. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? Sí, yo confieso que yo no me he metido a fondo, digamos, a estudiar el tema de toda la estructura de sanciones que la comunidad internacional ha impuesto sobre agentes de Venezuela, ¿no? Básicamente nuestro análisis se circunscribe a ver qué ha pasado con los datos macroeconómicos y de importaciones, pero sí sé, cuando uno habla con los amigos que están en los órganos humanitarios y están como trabajando en el terreno, que si bien, o sea, como que la queja era un poco que si bien estaba todo permisado, el tema de lo que llaman el overcompliance y el tema de ser venezolano, digamos, representó una dificultad enorme para el accionar de algunos actores, digamos, ¿no? Y yo no tengo por qué dudar que eso no sea así, ¿no? Yo sí siento que
ciertamente alguna de esas medidas tiene que haber, además era el objetivo de ellas, ¿no? Tiene que haber impuesto algunas dificultades para ciertos agentes. Ciertamente debe haber restringido el espacio de maniobra de los órganos del sector público que fueron afectados directamente. Yo creo que tampoco hay duda de eso. Pero lo cierto es que a nivel económico genérico, general, digamos, este cambio ocurrido, este cambio de régimen ocurrido, tuvo también consecuencias que se ven en los datos. Entonces, repito, o sea, obligado por las circunstancias o por convencimiento propio, lo cierto es que, digamos, una crisis humanitaria que era generalizada y que afectó, digamos, la ancha base de la sociedad venezolana, desintegrándola por completo durante los años 15, 16 y 17 de este siglo, que además produjo este éxodo masivo de venezolanos hacia otros países. O sea, digamos que fracturó este país y esta economía de la manera como lo hizo, que destruyó básicamente el tejido productivo y social de este país, digamos, por convencimiento o por obligación, estas maniobras del sector público para tratar de aliviar un poco el tema del abastecimiento han dado algo de resultado, y yo creo que hay una parte de la población que siente alguna de esas mejoras. Entonces, es un argumento complicado porque tiene como varios niveles. Entonces, yo a veces no quiero sonar como que estoy defendiendo las sanciones, no. Lo que sí es cierto es que aquellos que están interesados en decir que las sanciones son los culpables de la crisis humanitaria, creo que están equivocados. Y aquellos que están interesados en decir, por otros intereses, que las sanciones han agravado muchísimo la situación socioeconómica venezolana, tampoco es cierto, porque los datos simplemente los desmienten, ¿no? Eso es correcto. Sí, definitivamente, yo tampoco soy ni amigo de las sanciones, ni promuevo las sanciones, y creo que las sanciones son algo muy antipático, ¿no? Pero sí, sin duda, es un hecho, es una realidad, y yo creo que se puede observar, y celebro pues que te hayas interesado por este tema de manera tan profunda, ¿no? Fíjate que hay algo bien importante dentro de todo lo que estamos hablando, y es el tema humanitario, ¿no? Y el tema del overcompliance, o sobrecumplimiento. Y es que justamente debido pues a la falta de información y a la confusión ocasionada por los argumentos políticos y argumentos interesados, se ha enredado. Entonces los venezolanos estamos algo así como rayados en el ámbito internacional, y los organismos públicos se ven también cuestionados. ¿Por qué? Yo he tenido el atrevimiento de revisar los casos que se han venido planteando ante autoridades internacionales, europeas, norteamericanas, y últimamente me he estado metiendo en el tema de Canadá y Japón también, y Suiza, ¿no? Y en todos ellos se ve que hay un componente compartido, que es el uso de instituciones del Estado, particularmente empresas estatales, como instrumento para grandes fraudes de corrupción. Entonces, por eso es que se ven afectadas estas empresas, que, repito, no se trata de sanciones sectoriales, sino a empresas específicas o a personas naturales concretas, ¿no? Entonces, ahí donde está el foco, ¿no? Y por supuesto, el interés mío en este tema, además de un interés académico, enseñamos este asunto también a nivel universitario, está el que se diga la verdad, en aclarar qué es lo cierto, qué es lo falso, ¿no? Entonces, mira, vamos ahorita a un breve corte institucional y regresamos en unos pequeños minutos con el tema de cuál sería el impacto de la corrupción entonces en la crisis, tanto como elemento causal, ¿verdad?, pero también como elemento concausal, es decir, concurrente en la situación que se mantiene, ¿no? Ya son 6 millones o algo así de personas que han emigrado de Venezuela. Entonces, tú decías una cosa muy clara, ¿no? Esta apertura de puertos, esta dolarización de la economía ha sido circunstancial y muy específica en algunos sitios de algunas ciudades, no todo el país.
Entonces, volvemos en unos minutos sobre el tema de la corrupción y tratar de ver cómo despejamos la realidad en esta situación tan difícil de apreciar. Muchas gracias, ya regresamos. Estamos con Zambrano. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el Monitor de Derechos Humanos, hablando con el economista y profesor Omar Zambrano, quien despejó una incógnita para muchas personas acerca de dos temas fundamentales. Primero, el más consensuado, que es que las sanciones económicas no son el origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y segundo, que aunque hay una concurrencia temporal con el agravamiento de la crisis, las sanciones internacionales más bien parece que han ayudado en el sentido de ocasionar unas reformas circunstanciales, quizás temporales, no sabemos todavía, que han permitido unas burbujas económicas y un florecimiento muy relativo de algunos aspectos de la economía, sobre todo la comercial. Ahora, que dejamos pendiente una pregunta para Omar, y por supuesto él podrá abundar aún más en lo que quiera del tema anterior. ¿Cuál es el papel de la corrupción, de la mala administración y del desvío de recursos en la crisis humanitaria y su agravamiento? Así que bueno, adelante Omar, y muchas gracias por seguir con nosotros. Sí, yo creo que ese argumento es importante hacerlo, porque creo que también es parte de los argumentos que uno escucha en el debate actual, ¿no? Que es un debate bastante a veces duro, ¿no? Entre gente que está a ambos lados del tema de las sanciones. Yo creo que
ahí el argumento pareciera ser el siguiente, ¿no? El siguiente es, bueno, la crisis persiste, lo cual yo estoy de acuerdo, o sea, la crisis humanitaria persiste ciertamente para una parte de la población, en particular porque este despertar, este revivir de la economía venezolana tiene unos límites demasiado claros y no tiene fuertes tendencias a la exclusión, es decir, hay una parte mayoritaria de la población venezolana que no está teniendo beneficios de este despertar económico, y además que tiene barreras estructurales para poder tener beneficios de ese despertar económico, ¿no? Entonces, pareciera ser que el argumento es este, ¿no? Como que la crisis humanitaria persiste, algunos dicen que se ha agravado, lo cual los datos no soportan esto, pero dicen, bueno, el gobierno no ha podido hacer más por aliviar la crisis humanitaria por culpa de las sanciones, ¿no? Entonces, ahí el argumento es difícil también de sostener, porque para empezar, bueno, la crisis humanitaria se gestó en un periodo pre-sanciones, o sea, como que el gobierno venezolano no tenía las ataduras de las sanciones cuando se gestó la crisis humanitaria. Por lo tanto, ya eso pudiera ser un argumento en contra de que desatarle las manos al gobierno venezolano pudiera aliviar la crisis, porque si no lo hizo cuando tenía las manos desatadas, entonces es difícil argumentar. Entonces, mi punto ahí es que el gobierno venezolano pareciera tener una función objetivo que mezcla muchas cosas, y no solamente en su foco no está solamente el alivio de la crisis humanitaria. Entonces pareciera hay intereses geopolíticos, hay intereses, está el tema de la corrupción, está el tema quizás de la manera tan desordenada en que a veces gasta, ¿no? Y entonces ahí yo decía, bueno, veamos, pareciera tener una función en este periodo de sanciones que ha pasado en aquellas pocas instancias donde el gobierno ha tenido libertad para actuar y se ha relajado un poco la camisa de fuerza financiera que le imponen las sanciones, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos que uno pudiera ver, ¿no? O sea, yo recordaba, por ejemplo, cuando el gobierno logró un acuerdo en República Dominicana con el gobierno de Dominicana para vender las acciones de la refinería de PDVSA en República Dominicana. Eso le reportó a Venezuela, al gobierno venezolano a través de PDVSA, una suma importante de dinero que recuerdo que era entre 80 y 90 millones de dólares. Y en ese momento el gobierno venezolano utilizó ese dinero para pagarle a un grupo de acreedores, de bonistas, no se sabe exactamente a quién le pagó, porque la transacción fue bastante poco transparente, ¿no? Entonces, esa es una instancia clara donde se ve que relajado la imposición o la camisa de fuerza financiera que le imponen las sanciones al gobierno, el gobierno decide hacer otra cosa, digamos, distinta al alivio de la crisis humanitaria. Entonces, si hubiese sido el caso donde el gobierno utilizara lo que le reportó la venta de la refinería en República Dominicana en medicinas y en alimentos, entonces, sería un argumento sólido a favor de que, relajándole las sanciones al gobierno, entonces va a cumplir con esta misión. Acaba de salir la noticia, por ejemplo, de que el gobierno, condonó la deuda de unas islas del Caribe, creo que eran 70 millones de dólares, a cambio de nada, ¿no? Entonces, es raro, pero el sector público venezolano tiene una función de decisiones que incluyen muchas cosas. Entonces, ojo, no quiero decir con esto que las restricciones que tiene el sector público venezolano no vayan, digamos, de alguna manera a impactar el bienestar de algunos venezolanos. Hay restricciones ciertamente que pudieran tener un impacto en la situación socioeconómica venezolana. Por ejemplo, el gobierno venezolano tiene enormes dificultades para pagarle salarios decentes a sus 2 millones o 2.500.000 empleados públicos. Entonces, estamos hablando de enfermeras, de médicos, de maestras, de bomberos, de policías, etcétera, que están recibiendo salarios básicamente que ni siquiera llegan a los salarios de subsistencia. Entonces, uno podría argumentar que, relajado el tema
por lo menos el tema petrolero, que le reporte el gobierno más ingresos de ese tipo, de más ingresos fiscales por la vía del petróleo, pudiera de alguna manera transformarse en eso, en mejores salarios para el sector público. Probablemente sí, y eso sería una vía indirecta, digamos, de afectar la situación socioeconómica de millones de venezolanos. Pero no es un argumento tan claro ni es un argumento tan directo como los que lo defienden, como que el gobierno no ha hecho más por aliviar la crisis humanitaria porque tiene las manos atadas. Bueno, pareciera ser un argumento que es relativo y que depende un poco del contexto donde se está moviendo el gobierno, ¿no? Sí, las prioridades son otras, evidentemente, ¿no? Esos ejemplos que tú mencionas son muy, pero muy claros, y uno ve con gran tristeza como, por ejemplo, en el ámbito donde yo transito, que es la Universidad Central, ¿no? Como los profesores de dedicación exclusiva y tiempo completo, que han dedicado toda su vida a la docencia, ni qué decir los bomberos, las enfermeras, los maestros, los médicos del sector público, que han tenido 30, 40 años de servicio público y que están ganando salarios de hambre, ¿no? Entonces, parece que es prioridad condonar deudas, pagarle a los bonistas y no aliviar la crisis humanitaria de estos ciudadanos que tanto han hecho por el país, ¿no? Ese es un temazo, ¿no? Da como para otro gobierno, otro programa sobre estas actividades del gobierno, ¿no? Entonces, pero mira, para ir otra vez sobre el tema, ¿no? De la corrupción y la geopolítica y el desorden del gasto, ¿verdad? Yo creo que ahí está el centro del problema, ¿no? Yo quiero lanzarte una pregunta a ver qué imaginas tú. Si cesaran las sanciones internacionales en este momento, es decir, 12:42 del día, y se abrieran otra vez las compuertas para la inversión extranjera y los negocios con los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, las empresas americanas, europeas, suizas, japonesas, etcétera, ¿qué pasaría? ¿Las cosas mejorarían? ¿O es como dicen algunas personas, la inercia de lo que está abajo, de lo que causó la crisis, seguiría operando y no se resolvería la crisis? ¿Cuál de las dos opciones verías tú que serían viables? Uy, qué pregunta tan difícil, porque bueno, digamos, uno pudiera inferir el futuro viendo lo que pasó en el pasado, ¿no? Y ser como poco optimista, pero es que yo creo, y aquí sí hablo como un economista político clásico de esos que nos enseñaron en la Central, ¿no? Es como que un poco estos cambios que hemos estado advirtiendo y que hemos estado comentando en este programa, este cambio de orientación económica que por razones que no sabemos muy bien si son permanentes o si son temporales, si es por convencimiento o por obligación, yo creo que está también creando digamos, una nueva capa, una nueva élite político, empresarial y social que a su vez está teniendo como intereses propios, digamos. Entonces, una dinámica propia. Entonces, yo no estoy tan seguro ahora de ese argumento que algunos dicen que si el gobierno se le relaja la restricción presupuestaria, entonces va a volver digamos, a lo peor de las restricciones y de los controles y de las expropiaciones y todo eso que volvió en el pasado. Porque yo también siento que hay como otros intereses de esta nueva capa económica y social de este país que pudieran estar influyendo en lo que el rumbo que va a tomar la economía y que va a tomar el gobierno. Entonces, yo siento que sí, que hay muchísimos intereses, digamos, o esa función de decisión del gobierno tiene prioridades mixtas, digamos, ¿no? Pero no estoy seguro de que volvamos a una situación como era digamos, el gobierno de Chávez en el año 2012, 2013, 2014, ¿no? Lo que sí me asusta es que el contexto internacional, digamos, se parece un poco ahora a lo que fue el boom de petrolero de los años 2012, digamos, 2008 hasta el 2012, ¿no? Con todo este tema de la guerra en Ucrania y de la agresión rusa a Ucrania,
digamos, los precios del petróleo están otra vez en $100, 100 y pico de dólares. Entonces, digamos que lo que sí es cierto es que el relajamiento, digamos, del sector petrolero venezolano va a implicar un flujo de recursos muy, muy importantes al sector público digamos, que puede consolidar digamos, por mucho tiempo al gobierno, porque va a poder, digamos, mostrar más gestión, va a poder pagar mejores salarios, va a poder, digamos, hacer cosas, ¿no? Entonces, hay que estar claro que el relajamiento de las sanciones favorece políticamente al gobierno, ¿no? No solo económicamente. Entonces, hay como varias facetas ahí que podríamos conversar, pero yo siento que, bueno, si hoy en día se quitan las sanciones, obviamente el flujo de dinero que podría entrar al sector petrolero con estos precios del petróleo va a ser muy grande, ¿no? Claro, claro. Digamos, en la época de Juan Vicente Gómez se decía, y creo que también durante la democracia, pónganme donde haya, ¿no? Lo cual se veía reflejado de, bueno, roben, pero no tanto, dejen para los demás. Entonces, pareciera que entonces el flujo petrolero, si se abriera totalmente por el relajamiento de las sanciones, permitiría que coexistieran la gran corrupción y algo también para la población, pues, ¿no? ¿Es algo así lo que quieres decir? Sí, creo que podríamos entrar en un periodo donde hay como mayores ingresos y sea interesado, digamos, en hacer algo, si está interesado en hacer algo de gestión, puede fortalecer su posición política también, podría hacer más obras, pagar mejores salarios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso es lo que está en la cabeza del gobierno, porque al final yo no puedo hablar por cómo toman. Claro. Aló, creo que se fue la onda, la conexión se te fue, Omar. Ya, estoy de vuelta. Estoy de vuelta, ¿no? Sí, perfecto. Adelante, continúa. Sí, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? ¿Aló? Sí, quedaste en que no sabíamos no sé qué piensa el gobierno. Está como congelado. Está como intermitente, ¿no? Sí, un poco mi conexión de internet está súper inestable, perdón. Sí. Ok. Bueno, sí. Y si entrara más dinero por el petróleo, también se mantendría la hipótesis de la economía extractivista, ¿no? Que todos vivamos otra vez del petróleo y se mantenga, digamos, lo que fue el mejor momento económico de la democracia y también del gobierno de Chávez. ¿Es así lo que quieres decir? Sí, bueno, pareciera que hay como una aproximación distinta al tema económico en los últimos años, ¿no? Y no sabemos, como lo hemos dicho en este programa, no sabemos si esto es temporal o esto se puede revertir. Yo lo que siento es, como desde el punto de vista más, digamos, analizando la economía política de todo este tema, creo que en la medida que este mini boom avance o este despertar económico avance, digamos, se van consolidando también como grupos, como intereses que pueden ser una barrera efectiva a que digamos, la situación de Venezuela vuelva a una situación de extremos controles y extremos claro. Expropiaciones como lo fue en algún momento, ¿no? Digamos que el tema del petróleo le permite holgura también al sector público venezolano, pero bueno, esta economía tiene serios problemas digamos, hacia el futuro. Y volvamos a un tema, o volvamos otra vez al tema humanitario, porque parte de lo que está pasando es que esta economía, tal como la estamos observando, está digamos, produciendo graves y grandes niveles de exclusión, porque bueno, básicamente lo que se ha recuperado ciertamente es el bienestar en ciertas capas de la economía. Yo he hecho el argumento de que lo que se ha recuperado es como el circuito económico de comercialización y servicios, pero el problema es que la rueda de la economía, digamos, productiva no ha arrancado. Entonces,
cuando uno ve lo que sigue pasando con la manufactura, con la industria, con la agroindustria, con la agricultura que ha reaccionado un poco, pero no tanto, con la construcción, con las empresas básicas, con el sector petrolero, digamos, ese es el germen por la cual estructuralmente mucha gente no se está logrando insertar a la economía reactivada, porque bueno, porque sigue percibiendo, o porque no tiene empleo, o porque sigue percibiendo salarios muy bajos, ¿no? Entonces, hay alguna parte de la población que está recibiendo algo de remesas y eso compensa por algún lado. Hay una pequeña fracción que tiene ahorros de antes, de años anteriores, que los está desahorrando y se está comiendo los ahorros, pero en general hay un montón de gente que sigue excluida. Entonces, apostar de nuevo a una economía del tamaño en que se convirtió la economía venezolana, una economía súper pequeña, concentrada en actividades de consumo de importados, porque eso es lo que estamos haciendo, consumiendo importados. Yo lo decía en una entrevista que me dijeron que no fuera tan sarcástico, pero es que es verdad, o sea, una economía no se desarrolla vendiendo chucherías, o sea, una economía necesita un tejido productivo robusto, digamos, necesita empresas, necesita inversión, necesita recuperar muchísimos puestos de trabajo, recuperar el valor del salario, en todas las áreas y en todos los sectores. Entonces, eso todavía no está sucediendo en Venezuela y yo creo que un boom petrolero en este momento, digamos, mataría todo impulso que le puede estar dando la liberalización entre comillas, que hemos estado observando, ¿no? Y lo que demuestra esta liberalización es algo muy bonito, por cierto, a mí como economista me gusta observar lo que uno ve, porque al final esto es como un laboratorio. Porque la economía es así, pues la economía es como un río, pues uno le interviene el cauce al río y puede desviarlo, ¿no? Pero si usted deja correr el agua de nuevo o viene una crecida, el río vuelve a retomar su curso. Así es la economía, igualito, y eso es lo que está pasando. Así haya habido un desierto, la economía venezolana se convirtió en un desierto sin tejido productivo. Bueno, liberaste las importaciones, dejaste de aplicar los controles, dejaste de hostigar al sector privado, dejaste que avanzara la dolarización, bueno, entonces empieza a florecer algo, ¿no? Ahora, lo que ha florecido no es suficiente, y lo que tenemos por delante es un reto enorme porque esta economía tal cual como está, es solo consistente con grandes niveles de exclusión, y no todos les está yendo bien. Hay una parte que les está yendo muy mal, eso los datos también lo hemos visto, nosotros hemos hecho algunos análisis al respecto, y es una economía donde hay un sector que sigue sufriendo una crisis humanitaria, con sus derechos humanos más básicos vulnerados, y es una economía que va a seguir botando gente hacia el exterior, hacia Colombia, Ecuador y Perú, o botando gente hacia el arco minero, que ese es el otro destino, digamos, de la gente que no tiene cabida en esta economía, que se va al arco minero a sacar pepitas de oro por 3 meses y regresa y va y viene, ¿no? Entonces, ese es como el reto que tiene esta economía en los próximos años, digamos, ¿no? Sí, realmente no es sencillo, como dices tú. Variables más, variables menos, la economía va cambiando, ¿no? Pero hay aspectos estructurales. Yo creo que tú lo has mencionado con bastante amplitud. Y son los aspectos estructurales que yo le acentuaría, como por ejemplo todos los planes de la patria, los 3, incluido el que está vigente actualmente, pero en suspenso por la ley antibloqueo, pero siguen saliendo leyes comunales y un poco el proyecto del socialismo del siglo XXI sigue instrumentándose a nivel legal, ¿no? Y los 300 y picote de decretos creados desde las leyes habilitantes, ¿no? Que esos están allí, están intocados, que estén en suspenso es una cosa, ¿no? Entonces, la gran inversión, esa que genera empleo en las áreas que tú mencionaste, me pareció un esquema perfecto, ¿no? Construcción, industrias básicas, además petróleo, pero también, digamos, textilería, agroindustria, en fin, es un largo etcétera. Eso no está reactivado en términos estructurales, ¿no? Lo que uno ve son algunos edificios sin ocupantes que se han hecho en urbanizaciones de Caracas. Lo que uno ve son casinos. Lo que uno ve son Ferrari. Pero ¿dónde está el empleo decente? El salario decente. Creo que tú lo mencionaste. Entonces,
Queda abierta esa pregunta, ¿no? Sí, es que eso es justamente lo que está pasando, ¿no? Esta es una economía con, digamos, nuestra naturaleza de ser, digamos, una provincia petrolera de más de 100 años, de haber sido un petroestado formado alrededor del petróleo, que reacciona muy rápido frente al impulso del consumo. El consumo es, para esta economía, es como una droga, ¿no? Apenas hay algo que reactiva el consumo, y particularmente el consumo de importados, la gente empieza a asociar eso y a igualar eso con el bienestar, ¿no? Y muchas veces fue así, porque a veces estas burbujas de consumo que frecuentemente ocurrían en nuestra economía, hablo de los años 60, 70, cuando después sucedió igual en el periodo de Chávez, en los años del 2008 al 2012, era una economía que reaccionaba y asociaba inmediatamente mayores niveles de consumo con mayores niveles de bienestar, y era así relativamente para grandes porciones de la sociedad. Lo que estamos viendo, y lo que es extraño de este episodio, es que estamos viendo una reactivación del consumo que ha sido una ingeniería, digamos, económica circunstancial, sin la reactivación de la producción de ningún tipo. Entonces, la rueda de la economía que a uno le enseñan en la Escuela de Economía en el primer semestre es esa, es que el consumo se alimenta de la gente que consume, y la gente puede consumir por los salarios. Entonces, la gente, para satisfacer el consumo, produce más, y produce más, pagas mejores salarios, y entonces es como una rueda que se va retroalimentando, ¿no? De producción y consumo a través de consumidores y empleados, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, esa rueda está trancada porque se ve la parte del consumo. No todos pueden consumir, algunos consumen bien porque tienen con qué, otros rasguñan por aquí y por allá, dólares por aquí y por allá, como pueden, para poder consumir en esa economía, y otros no tienen acceso. Entonces, en general, en promedio, estamos mejor. Eso no hay ninguna duda de que estamos mejor, porque además caímos demasiado bajo. Pero ese es como el chiste en economía. O sea, es como que si tú tienes 10 pollos y yo tengo 0 pollos, en promedio tenemos 5 pollos cada uno, ¿no? Entonces, pero tú tienes 10 y yo tengo 0, ¿no? Entonces, pero el promedio dice que tenemos 5 cada uno, ¿no? Entonces, ese es el chiste de los promedios de economía que refleja un poco el tema de cuando tienes desarrollos muy desiguales, ¿no? Omar, nos quedan muy pocos segundos. En 30 segundos, ¿cuál sería tu mensaje al gobierno y cuál a la sociedad en este tema económico? Muy breve. Bueno, yo creo que hay que observar la economía con lentes de realismo, ¿no? De realismo. Bajo este chiste a veces cruel de Venezuela se arregló o no se arregló, yo creo que, digamos, se está arreglando para una parte de la población que es la minoría, y eso hay que tenerlo muy claro. Y esta estrategia de desarrollo que ha escogido el gobierno tiene límites muy claros que se va a pegar muy, muy pronto con ellos. Entonces, aquí, digamos, el debate está, es cómo volvemos a recuperar una economía del tamaño que era la economía venezolana. La economía venezolana hoy tiene el tamaño de una pequeña isla del Caribe, después de haber sido una potencia regional, que era la tercera, la cuarta economía más grande de esta región. Entonces, es un reto muy importante, ¿no? Muchas gracias, Omar. Tenemos que despedirnos. Nos vemos el próximo miércoles y seguramente volveremos a hablar contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. De Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.